El día de hoy es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo, público de Cadena Sur, buenos días. Oscar, tu América quedó fuera, eliminado, ya no va a generar esa expectativa este equipo en las finales del fútbol mexicano. Yo no le voy a la América porque ¿Cómo? yo sí sé de fútbol, Evaristo. ¿En serio? Yo sí sé. Pues una final medio rara, ¿no? Toluca contra Pachuca, dos equipos que no tienen pues arrastre nacional, ¿no? Pero seguramente son los intereses. Tú sabes que el fútbol en México es extremadamente corrupto y probablemente sea para que las televisoras que manejan esos equipos tengan más rating. Pues sí, seguramente, pero pues va a bajar de interés porque pues siempre los equipos grandes le meten ahí atractivo, le meten expectativa, interés, se hacen apuestas. Pues ¿quién va a apostar por el Toluca, por el Pachuca? Pues equivocas. En Toluca sí, pero en Pachuca también, pero... No, te equivocas. La gente en México, en este país, ya no valora tanto en la música. Por ejemplo, la música Televisa nos acostumbró a que los artistas cantan en playback. Sí. La tienen que cantar igualita, y cuando los ves en vivo y no la cantan igualita, esa casi que no es. Y en el fútbol es la misma situación. La gente ve el partido porque es la final, no la ve por quiénes están. Claro, se emocionan un poquito más, claro, pero toman la misma cantidad de cerveza, comen la misma cantidad de papas, sea el América, sea el Pachuca o sea el Toluca. ¿Tú crees? Sí. Pues eso lo vamos a ver entonces esta semana. Yo digo que no, que la pasión baja, pero bueno, vamos a ver. Por ejemplo, ahí en el partido del América ya casi se agarran a golpes ahí, porque no les gusta perder, pues. A nadie le gusta perder, y ese es un tema, Oscar, que al margen de estos dos equipos mexicanos, por ejemplo, los futbolistas argentinos, ¿ves? Los alemanes, cómo se parten el alma para querer ganar. Exacto, y es en una México, diferencia importante, aquí no, Y aparte, allá no. Estamos hablando de que en sus países, dices que en Argentina también hay torneos cortos, pero en Alemania y el resto de Europa pelean con la misma intensidad el primer partido de la temporada que el último. Y el último, y no se diga cuando ya están en fase en semifinales. Así es, bueno, ya no hay semifinales, el que queda en primer lugar sí, ya gana y ya a fin. Bueno, pero también tienen sus torneos de copa, así a lo mejor es. que el equivalente a las semifinales. Y en todos ellos rara vez alguno entra ya como perdedor. Sí, todos eso nos falta aquí en México. Pero bueno, Oscar, vamos a temas más interesantes. Otra balacera, persecución ahí en la avenida en el Paso Express. ¿Qué situación está? Estamos viviendo en un estado pues bastante, como dicen, atípico de situaciones criminales tan graves. No es atípico, desafortunadamente Cuernavaca es como Tijuana, como Guadalajara, como Monterrey. Ya no es atípico, sino que ya se hizo parte del panorama de los lugares que son importantes para el narcotráfico. Cuernavaca lo es. Y donde la autoridad, el Estado mexicano, decidió retraerse, o sea, pues, como dicen, abrazos y no balazos, y eso les da la sensación de impunidad total a los delincuentes, aunque esta última era una persecución contra un delincuente que no era ni narco ni mexicano, era un extranjero buscado por la Interpol y la DEA y no sé cuántas cosas más, pero en realidad todas esas balaceras que ocurren, o sea, esta fue una atípica, fue para capturar a un delincuente internacional. Pero que igual se dio una balacera en... Exacto, como la que se había dado algunos días antes en el Paso Express, y como se da en las avenidas más importantes, San Diego, Río Mayo, así es. La avenida Morelos, o en Jutepec, o en Cuautla. No hay horario porque te decía, el Estado mexicano, en su representación más cercana, que es las policías preventivas, tanto estatales como municipales, por los pretextos que tú quieras, porque, bueno, está bien, no hay recursos, pero ¿por qué no hay recursos desde hace más de 10 años y en ese tiempo no se los han dado los recursos, ¿no? ¿Por qué no hay policías? Bueno, Capela fue el gran simulador y decía que había como 5,000 policías cuando tenía como 2,000. Habría que investigar, porque la Fiscalía Anticorrupción no lo ha hecho, cuántos de esos 5,000 policías
de los cuales 3,000 eran inexistentes, cobraban en la nómina. Pero entonces la autoridad se fue retrayendo, y después, paralelamente a eso, el narcotráfico infiltró pues todas las esferas, sobre todo las corporaciones policíacas. Muchos de los policías quedaron a sueldo del narcotráfico y entonces basta con que les den la instrucción y ellos actúan o no actúan en contra de ciertos grupos y de todos los demás no, y eso ha provocado que veamos ese tipo de violencia activa a cualquier hora, en cualquier día y en cualquier lugar, no importa que sea solitario o transitado. Desafortunadamente no se va a corregir eso mientras la autoridad no actúe. ¿Sabes cuántas cámaras de vigilancia tiene la autoridad municipal? No estoy diciendo la estatal, la autoridad municipal en Cuernavaca. Pues se hablaba de 5,000 en todo el estado, así es que en Cuernavaca debiera haber por lo menos unas 1,000, ¿no? El ayuntamiento de Cuernavaca admitió hace unos días que no tiene ni una. ¿Ni una sola? Ni una sola cámara. Uy. Y las que tiene pues son del gobierno estatal. Uy. Y no tiene acceso a los mismos. El presidente municipal, José Luis Uriostegui, dijo que en este año que viene aspiran a colocar por lo menos 200. Pero colocar, o sea, ni siquiera existe, no tienen un centro de control propio y ellos tienen su policía propia. O sea, tienen una policía ajena al mando coordinado, pero que no tiene recursos tecnológicos que deberían de estar a la mano, que deberían de compartirse y que en realidad no se utilizan. ¿Sabes? Cuando pasa una situación importante de violencia, ¿con qué tipo de cámaras no se resuelven, pero por lo menos se aportan elementos? Pues con las del gobierno del estado, supongo yo. No, las de las tiendas Oxxo y las farmacias. Ah, de las particulares. Sí, sí. Caray, qué situación. Pues recordemos, Oscar, que Cuernavaca se ha resistido a tener este convenio de mando coordinado. Sin embargo, con el asesinato de la diputada y con estas balaceras, pues yo creo que va a haber más presión para que cedan, ¿no? Es lo que le pasó a Jorge Morales Barut con el gobierno de Graco. Él quería la autonomía municipal en materia de seguridad y de repente empezaron a pasar un montón de cosas de violencia hasta que terminó por entregarlos. Estas se ven casuales, no son, es una cuestión circunstancial, pero podría ser. Sin embargo, las autoridades municipales dicen que, ya ves, desde Agustín Alonso hasta gente que sí está del lado del gobierno, reclaman que no hay la suficiente vigilancia de la policía, y la policía estatal, o Guarneros, dice que no tiene elementos. Así es, un círculo sin fin que no da confianza, no da resultados. Y como has dicho, en este caso, este incidente que se dio hace unos días, pues fue por una persecución, pero vea cómo uno puede con total impunidad andar armado, disparar en cualquier momento hacia cualquier persona. Así es que ese es un tema que se inscribe más dentro de la seguridad. Aquí en Jojutla también, Oscar, nos reportaron que ayer ahí por el mercado se escucharon balazos. A las 4 de la tarde. Ajá, a las 4 o 5 de la tarde por ahí oyeron balazos. No hay reporte oficial, esa es otra cosa, no, la autoridad no informa de toda esta situación, no da seguridad, no da certeza que la autoridad está atenta y que está atendiendo este tipo de situaciones. Hasta este momento no hay nada oficial que nos diga qué fue lo que pasó, quién disparó, quién puede tener un arma de fuego que pueda hacer uso de ella en la calle o en un establecimiento, ¿no? Y eso que Jojutla es una isla comparado con otras ciudades importantes de Morelos, Cuautla, Jutepec, Temisco y la misma Cuernavaca, tienen muchísimo más incidencias violentas a plena luz del día, y en Jojutla prácticamente no se da, pero aún así ese incidente, como dices tú, requiere de una difusión con precisión, ¿no? Por lo menos saber exactamente dónde fue, cuáles fueron las circunstancias, porque pues bueno, habría que prevenir que se repitiera de nuevo. Sí, porque incluso en las redes sociales se maneja que era incluso una autoridad, que era un integrante de la fiscalía, pero esas son versiones pues que circulan en redes. La autoridad está obligada a informar, detallar qué fue lo que pasó y sobre todo si fue alguien de esa institución, pues aplicar una sanción ejemplar. No se puede andar por la calle armado y disparando a la hora que quiera uno, ¿no? Pues no, solo te puedes... Es mucha responsabilidad tener un arma de fuego y sacarla así porque sí, pues es un gran riesgo para todos los ciudadanos. En fin, tenemos información oficial, vamos a ver qué dice la autoridad, que seguramente no dirá nada, ¿no? Saque sus conclusiones y ahí cada quien, pero aquí en esta calle justamente, en la avenida Francisco y Madero,
de ahí provinieron los disparos de arma de fuego. Hasta este momento no se sabe quién, cómo, cuándo, dónde y por qué ocurrió esta situación, ni hablar. Bueno, otra situación que se dio justo en la semana fue, Oscar, la detención y la prisión preventiva para funcionarios del gobierno de Graco Ramírez por esta construcción del Museo Soriano, ¿cómo se llama? Juan Soriano, con una situación de ahí millonaria de probable desvío de recursos. Esta persona buscó ser diputado porque, ¿crees? Sergio, ¿qué? Toto, ¿no? Sergio dice acá. Sí, pero Toto, no sé qué. Ajá. Él ya sabía cuál era su destino, ya sabía lo que había hecho y trató de conseguir la inmunidad que da ser diputado. Finalmente, pues bueno, afortunadamente no se dio, pero él es un pez chiquito, él es un pescadito comparado con quienes cometieron los desvíos de recursos principales. Él está acusado de que autorizó que se construyera ese museo que costó 90 millones de pesos, o por lo menos que se gastaron, o que aseguran que se gastaron 90 millones ahí, sin licitarlo, se lo dio a una empresa. Exacto, sin licitación. Sí, y la ley expresamente dice que no puede pasar de 2.5 millones, creo, el costo de una obra que se entrega directamente. O sea, está muchísimas veces pasado ese costo, 45 veces, ¿no? Así es, y todavía falta saber, Oscar, si estará firme esta situación, porque ya ves que luego les dictan prisión preventiva y demás, y luego pues... No, a él lo sometieron a proceso, y porque no tiene una domicilio. Claro, pero todavía falta saber la sentencia. Sí, falta la sentencia. O sea, cuando tú dices está firme, ni siquiera llegamos a esa etapa. Es nada más que lo van a juzgar y dependiendo de la habilidad de la fiscalía, que no ha sido muy hábil, ya ves, la secretaria de Obras Públicas ya quedó libre o sea, la jefa de este señor que está en la cárcel, y hay otros funcionarios más. ¿No? Está Topilsin también en proceso. En proceso, de allí viene una sentencia. De la sentencia puede derivar en una pena de cárcel o por la absolución, y bueno, ahí hay un montón de recursos, de etapas más, hasta que la sentencia quede firme. Pero por lo pronto, el detalle no es que esté esta persona en la cárcel. El detalle importante que nadie quiere fijarse es que es un pez chiquito. El pez gordo está afuera nadando, es una ballenota. Totalmente con impunidad. Ajá, es que siempre pagan los que están abajo, ¿no? Y estos ya sabían, Evaristo, porque te digo, él y varios más de sus compañeros de gabinete buscaron la protección de una candidatura que les llevara a una diputación. Que no se logró. Vamos a ver qué pasa con Sergio por no haber licitado la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, que costó 90 millones de pesos. Y no puede decir que no sabía, porque te digo, 2.5, algo así es el límite. Costó 90 millones y no sabemos si realmente costó 90 millones. No sé si lo has visitado, es una obra grande, pero aquí está, lo hemos visto de fuera. Ajá. No, es interesante. No, a mí no me gusta, no me parece bonito, excepto el jardín. Tiene un elevador enorme, como para transportar obras de arte, todo, pero que no funciona. Por ejemplo, a mí me tocó de que nos subimos todos para que nos levantaran al piso donde iba a ser un evento y pues mejor nos volvieron a bajar y ahí vamos por qué barbaridad. O sea, estamos hablando de 90 millones de pesos que no fueron invertidos en cosas que duraran, pero quizá no valgan 90 millones, eso yo no sé, no soy perito. Pero pues son, termina. No, es que te digo, son cuestiones laterales que nos ocultan el bosque. Así es, pues vamos a estar atentos a este asunto. El caso es que ya va a terminar este gobierno y ningún funcionario de Graco está con sentencia en la cárcel, ¿no? Sí hay varios en proceso, ya los hemos mencionado, pero ninguno todavía confirmado, comprobado del mal uso de los recursos que merezca alguna pena, principalmente de cárcel, ¿no? Pues vamos a esperar. Y menos que repongan lo que se llevaron. Exactamente. No se ha recuperado nada. Que sería lo indicado, ¿no? Esos 90, luego los otros 20, 30 de las plantas valorizadoras que están en el olvido. Lo peor, además del dinero, Oscar, es cómo dejaron la situación, ¿no? O sea, en cero, y peor la cosa, en el caso de las plantas valorizadoras, ¿no? El museo, pues por lo menos ahí está el museo, pero otros proyectos en los que se usó mucho dinero, pues no están en condiciones, ni siquiera la infraestructura. Sí, ya ves el rastro de Miacatlán. Por ejemplo, el tipo TIF, ¿no?
Bueno, en fin, ahí están los temas. Vamos a ver qué ocurre con las autoridades. Vamos a otro asunto. Ya la pandemia ha disminuido, Oscar. Se habla de que en esta temporada de muertos, pues habrá mejores expectativas para mover la economía, para que la gente se pueda ya recuperar. Pues sí, pero la cuestión extrínseca de la inflación, las causas externas de la inflación se han venido a meter, más las cuestiones ideológicas de la inflación, de que en México nos adelantamos a todo y sabiendo que va a aumentar, pues la gente le aumenta más de lo que de por sí hubiera aumentado y provoca que ese aumento sea mayor. Entonces, la cuestión del aumento de precios es lo que pudiera frenar las expectativas de crecimiento. Que ayer se anunciaba que ya llevamos el 8% de inflación, muy alto, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿sabes cuál es el nivel de inflación en estos momentos en Inglaterra? No. El 10%. El 10%. Sí, no recuerdo en qué otro país de Europa es el 12%. Bueno, pero las economías son diferentes, compañero. No. Sí, pero no te desvíes. Aunque son diferentes las economías, las causas de la inflación son iguales para todas las economías del mundo, excepto las que viven en autarquía. ¿Cuáles son las economías autárquicas? O sea, que están encerradas en sí mismas. Claro. Pues, Cuba, Corea del Norte, Rusia. China, tal vez. No, China está abierta, es el país más abierto al mundo. No, pero a lo que voy. La guerra, la pandemia, la rotura de las cadenas de suministro, todo eso son las causas originales de la inflación. Por ejemplo, Ucrania y Rusia, entre granos que vendían a todo el mundo, México incluido, el aceite de girasol venía de Ucrania, por ejemplo, en México, o el fertilizante de Rusia y de Ucrania. Se rompe. ¿Cuánto vale ahora un bulto de fertilizante? Pues está por los 800, 900, hasta 1,000 pesos. Porque la inflación, te quiero decir, es importada. Pero aquí le ponemos un pilón y los comerciantes se van a decir, no, pues vino mucha gente pero nadie compró. Pues sí, pero en parte es porque le subieron demasiado. En lugar de tratar de obtener un ingreso adicional, una ganancia por la venta en volumen, prefieren, como dicen, bien vendido, bien podrido. Pues sí, y no solamente hablamos de mercancías, también hablamos de turismo, también hablamos de diferentes actividades que se realizan en esta temporada, los servicios. En fin, pues vamos a ver qué pasa. Efectivamente se da diríamos, un poquito de liberación tras la pandemia en una situación económica pues no muy boyante. Vamos a ver si esta temporada puede resarcir un poco todo lo que ha pasado en años anteriores, ¿no? Pues 2 años por lo menos. Definitivamente, comparado con los 2 años anteriores, va a haber un mayor incremento en las ventas, pero la rentabilidad de las mismas se va a reducir. Haz de cuenta, no va a sobrar dinero, no va a ser el aguinaldo adelantado, no va a ser eso. Y colateralmente lo que has mencionado, ¿no? La inflación, dijeras, generalizada en el mundo, ¿no? Pero yo digo, o sea, en Inglaterra, en donde pase esta inflación, en Francia que están protestando ahí por incremento salarial, creo que de los taxistas, no sé, las imágenes que hemos visto. No, son los trabajadores de las refinerías, que son 2 grandes empresas que controlan el mercado, se pusieron en huelga, en una ya se arreglaron, pero la otra no, entonces no hay abasto de combustible, no hay gasolina, las gasolineras se quedaron vacías ya. Y la gente está protestando. El tema es que yo diría, no lo sé, no he ido a Francia, no he ido a Inglaterra, no he ido a Alemania, que aunque las cosas suban o la inflación esté igual que en México o peor, pues la asistencia social, las carreteras y otras cosas, pues están en muchas mejores condiciones, ¿no? Son mejores que las nuestras, pero tienen, por ejemplo, en Inglaterra no existe tanto asistencia social como la que alguna vez existió, y cuando la inflación empobrece a la gente en Inglaterra, en Francia, en España, donde quieras, la inflación empobrece a quienes tienen ingresos fijos, a los salarios, a los trabajadores. Es el mismo efecto en todos lados. ¿Y el nivel de vida? El nivel de vida se deteriora. También, igual que aquí. Pues sí, bueno, sí, claro. Obviamente allá tienen un montón. Se te acaba todo. Sí, allá tienen un montón de ventajas y esas ventajas cuando las pierden siguen viviendo mejor que nosotros, pero ya en referencia a ellos ya tienen menos calidad de vida. Creo que hay una llamada, ¿verdad? No. ¿No? Muy bien, pues muchas gracias, Oscar. Pues vamos a ver cómo nos va en esta temporada. Morelos es el anfitrión del mundo y dicen que van a recibir miles y miles de visitantes y que eso puede ayudar. Vamos a ver.
Gracias. Ojalá Oscar. que no se sigan hasta Acapulco, que se Así queden es, aquí. Gracias ojalá. a Cadena Sur y a ti, Evaristo.